Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a explicar algunos términos importantes que debemos de conocer en la programación y ahora que vamos a trabajar con Arduino para podernos comprender mejor hay unos términos que es muy importante que conozcamos, ¿no? Empezamos con este de aquí, código fuente. ¿A qué le llamamos código fuente? Código fuente es todo el código con el que fue hecho un programa, en pocas palabras, ¿no? Todo el código con el que fue hecho un programa. El código puede haber sido escrito en diferentes lenguajes de programación. Vamos a explicar eso un momentito. En el caso de nosotros que estamos utilizando Arduino, podemos utilizar bloques o podemos utilizar lenguaje C, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros escribamos, todas las instrucciones, al final, todo el conjunto de instrucciones forman el código fuente. Una sentencia es una línea del código fuente. Una línea de texto, ¿no? Como decir esto. Toda una línea, eso es una sentencia. Lenguaje de programación es un lenguaje que nos permite comunicarnos con las computadoras y nos permite crear programas. El lenguaje de programación existe un montón. Nosotros, como dijimos hace un ratito, vamos a utilizar C++ y también vamos a utilizar bloques, ¿no? Son lenguajes un poco más, bueno, en el caso de los bloques, un lenguaje mucho más sencillo. ¿Por qué se llama lenguaje de programación? Porque hay un conjunto de palabras, términos que se utilizan para darle las instrucciones al programa. Todo ese conjunto de instrucciones y palabras forman un lenguaje de programación. Compilar quiere decir que una vez que tú terminaste de escribir tu código, todo el programa, nuestro programa lo convierte en un código que es entendible por la computadora, que luego puede ejecutarse en cualquier computadora, porque mientras no lo compilemos, solo lo podemos ejecutar en el programa que estamos usando para crear nuestro código. Pero si queremos que ese programa yo lo pueda llevar a cualquier computadora, instalarlo y usarlo, sin necesidad de que tenga el lenguaje matriz donde lo cree, el lenguaje de programación, lo que debo hacer es compilar. Es como hacer un comprimido que pueda ser entendido en cualquier computadora. La versión final, pues, ¿no?, del programa. Lenguaje de máquina es el que entiende el ordenador y el que es compilado el código fuente. No vamos a profundizar mucho en este tema, pero cuando hablamos de compilar, lo que queremos decir es que todo mi código se convierte en lenguaje de máquina, ¿no? Bucle. Un bucle, como hemos hablado antes, es una sentencia, una instrucción que permite hacer repeticiones, repetir cierta cantidad de veces algunas instrucciones u otras sentencias, ¿no? El número de veces lo definimos nosotros, puede ser hasta infinito. Claro que los bucles infinitos no son muy prácticos, ¿no? Pero, es decir, en la realidad casi nunca los usamos, pero puede ser hasta infinito. Constante, una constante es una variable que no cambia de valor, que siempre va a tener el mismo valor durante todo el programa. La variable, por lo contrario, es un valor que sí va a cambiar durante la ejecución del programa. Si yo he creado un robot que detecte la temperatura y yo quiero que me muestre un reporte de las temperaturas durante un día entero, entonces la variable temperatura va a cambiar, ¿no? Ese valor va a ir cambiando durante el día. Muy bien, eso sería una variable. Una librería son pequeños programas, pequeñas instrucciones que se agregan a lo que yo estoy programando. El lenguaje de programación me permite hacer cosas que no podría hacer sin ellas, ¿no? Sin las librerías. Nos ayudan a potenciar mi lenguaje de programación, mi interfaz de programación. La interfaz es, como les he mencionado antes, también la ventana que yo veo. Esa es una interfaz con la que yo puedo interactuar. Cuando creamos un programa, creamos
generalmente una interfaz, ¿no? Esto, por ejemplo, es una interfaz porque es una ventana con texto que estamos analizando. Es una interfaz, podemos interactuar con ella. Pin. En el caso de Arduino, un pin es las salidas o entradas que tiene la placa. Puede ser de entrada o de salida. Algunas son de los dos tipos, tanto de entrada como salida. Y pueden ser digitales o analógicos. Ya hemos explicado previamente qué significa digital o analógico. Salida para enviar datos. Entrada para recibir datos. ¿De dónde? De la placa Arduino, ¿no? O del exterior también. Prototipo. Un prototipo es, digamos, una versión beta de un programa, ¿no? Hemos estado programando, creando, diseñando, y el prototipo es una versión rápida, ¿no? Que todavía no está finalizada, pero que podemos ya probar porque tiene muchas de las funcionalidades que quisiéramos que tuviera al final. El hardware son los elementos físicos, en este caso la computadora, ¿no? Celulares, tablets, lo que utilicemos para programar. El software son los programas que vamos a necesitar para trabajar. En el caso de Arduino, el hardware también serían las placas, los cables, los sensores, ¿no? El CPU es el procesador, el conjunto de elementos del hardware de un ordenador, ¿no? Todo el conjunto del procesador, la placa, todo eso le llamamos CPU. Y el procesador es el cerebrito de las placas, ¿no? Quien se encarga de interpretar todas las instrucciones y procesar los datos. Un circuito, una vez que empezamos a trabajar con diferentes elementos, empezamos a crear eso, ¿no? Un circuito. ¿Por qué se llama circuito? Porque es por donde va a ir viajando la información. Siempre la información tiene un punto de salida y un punto de llegada. Ese punto de salida y punto de llegada, todo ese recorrido se llama circuito. ¿Qué es lo que viaja por ahí? Pues instrucciones, ¿no? Instrucciones que se convierten al final en pequeñas señales eléctricas. Un circuito integrado, hablamos de circuitos pequeños, ¿no? Muy pequeños que nosotros no vemos por dentro, ¿no? Pero que tienen igual la misma lógica de un circuito, de que todo empieza en un punto y termina en un punto, y dentro de ese componente o circuito suceden algunas cosas con los datos que nosotros enviamos, ¿no? En este caso con la energía, el voltaje que nosotros le enviamos. Microprocesador es un procesador pequeño. Bien, entonces esos son los términos que queríamos analizar en este video para que los tengamos en cuenta a partir de ahora en la programación en Arduino, en el simulador que estamos utilizando, el Tinkercad. Quería aclarar estos conceptos. Si hay alguna pregunta, pues me hacen saber. Y nos estamos, con este video como guía, puedes resolver también la tarea que hemos dejado en CIEWeb. Nos vemos entonces en el siguiente video y en clase.